Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Por supuesto, ya es una hora complicada, están cansados, vamos al cierre del evento, pero yo creo que vamos a hacer las cosas para que sea un buen cierre también, como ha sido todo el evento. No puedo dejar de reconocer, antes de hacer la presentación que he preparado para ustedes, el hecho del enorme cariño que yo observo, el enorme esfuerzo, la entrega y la dedicación del Instituto, mi querido Abel, que tiene para llevar a cabo este tipo de magníficos eventos. 12 años se dice fácil, pero cuando uno trabaja en estas cosas es una tarea de mucho compromiso y de mucho cariño por la profesión. Los felicito, en verdad, Abel, y te agradezco mucho también la invitación para venir el día de hoy y estar con ustedes en este magnífico evento. Quisiera, por supuesto, también referir que me complace mucho compartir la mesa con mis colegas Paul Baquy de Estados Unidos y Sergio Cuaresma de Nicaragua, extraordinarios juristas, y hacer una advertencia antes de iniciar mi exposición. Cuando se habla de delincuencia organizada, y sobre todo cuando se habla de delincuencia organizada en México, pues suele ser que en las exposiciones, cuando utilizamos algunas imágenes, estas sean un poco duras y a algunas personas les cause algún problema o se sientan un poquito mal o no resistan. Yo espero que esto, pensando en la ponencia, no vaya a tener un mal efecto en ustedes. Entonces creo que podemos iniciar, y antes que nada lo hago también saludando a mi hijo, que viene desde México, estar aquí con la encomienda de que yo no tengo que hablar absolutamente nada de que él sea un abogado, pero bueno, el ambiente habla solito. Muy bien, vamos a iniciar con esto. Este es hacia acá. Bien. Por favor, no se me espanten con las imágenes. A ver, voy a explicar el tema de México. México es una república federal que está compuesta de 31 entidades federativas y un distrito federal. Esto quiere decir que nosotros tenemos 33 jurisdicciones. Traducido en términos constitucionales, de acuerdo a la Carta Magna de México, nosotros tenemos 33 códigos penales distintos y teníamos hasta marzo de este 2014 33 códigos de procedimientos penales diferentes. A esto habrá que sumarle toda la legislación en materia especial, tanto que tiene algunas normas sustantivas fundamentalmente y algunas normas de carácter procesal. En este marco, nosotros entramos a regular la delincuencia organizada en el año de 1995, después de ver la experiencia en el extranjero, y llevamos al texto constitucional como primera disposición la posibilidad de hacer intervención de comunicaciones privadas. De ahí, en el año de 1996, generamos la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. ¿Y por qué empecé yo a hablar justamente de la composición del territorio nacional? Porque esta ley es una ley federal que aún está vigente, y siendo que nosotros tenemos 31 entidades federativas y un distrito federal más la jurisdicción federal, y al hacer esta ley federal, entonces el marco de aplicación en materia de delincuencia organizada era exclusivamente federal en ese entonces. Cuando surge la ley federal, ¿qué sucede? Los estados de la República dicen, bueno, oye, pero esa definición, la descripción del tipo de delincuencia organizada, 3 o más personas organizadas de hecho para cometer en forma permanente o reiterada conductas que por sí o unidas a otros son estos delitos, bla, 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 pues esa era una referencia a la asociación delictuosa que normalmente tienen todos los códigos. Y entonces los estados dijeron, bueno, es que aquí ya tenemos un problema en donde tú me hablas de asociación delictuosa, pero le pones la etiqueta de delincuencia organizada. La Corte se tuvo que pronunciar para dejar claramente definido que delincuencia organizada es lo que decía la Ley Federal de Delincuencia Organizada, esos tipos penales específicos de la Ley Federal de Delincuencia Organizada, y siempre y cuando participara un miembro de la delincuencia organizada. Hasta ahí empezaron las cosas. Pero ¿qué sucedió cuando los estados se encuentran con esto? Pues pasa lo que pasa en muchos gobiernos, o al menos pasa en mi país. El tema de delincuencia organizada es un tema que, independientemente del problema que esto empezaba a representar, pues es algo que está en la mesa política. Y se empezó a barajar desde un punto de vista político. ¿Y esto qué quiere decir? Que empezaron los gobernadores a decir, bueno, si la delincuencia organizada es un tema federal, pues hagamos la regulación local. Y entonces empezaron a crear tipos penales de delincuencia organizada en los códigos penales de todas las entidades federativas, y solo 3 hicieron leyes especiales locales. Resultado, ¿sí? 33 definiciones de delincuencia organizada. Y por eso ponemos aquí tipo penal de delincuencia organizadas locales y tipo federal de delincuencia organizada. Este enorme problema de tipo legislativo, pues nos conllevó a caminar por un buen rato. Fíjense, estamos hablando de los 90s,
para empezar a entender el manejo y el combate a la delincuencia organizada. Ciertamente a nivel estatal era más restringido que a nivel federal, pero ahí estaban los tipos penales. Y tuvimos entonces problemas de tipo sustantivo, problemas de tipo procesal y problemas de tipo operativo, porque también la Policía Federal, en suma, con respecto a la policía de todas las entidades federativas, pues era un cuerpo bastante menor a lo que implicaba la policía de los estados. El debate estaba ahí, entonces como que queríamos entrar en los estados, como que no queríamos, y como que no podíamos, que sí debíamos, y estamos en ese debate. Y entonces así nos alcanzó el año de 2008, el 18 de junio de 2008. La sociedad mexicana estaba harta, molesta con lo que sucedía con el viejo sistema, si me permiten así llamarlo, del procedimiento penal, un sistema mixto con un tirante más fuerte hacia el inquisitivo, y la sociedad reclamaba un cambio. Ya estábamos inmersos en esta enorme reforma en Latinoamérica, y no solo eso, sino que también éramos observados desde el exterior del país. Entonces ya se proponía un cambio hacia un modelo de tipo acusatorio. Y no obstante que la delincuencia organizada crecía y empezábamos nosotros a ver luces más fuertes en México respecto a la presencia de este fenómeno delincuencial, pues se optó por la sociedad por ir a un modelo de tipo acusatorio. Reformamos la Constitución el 18 de junio de 2008 y en esa reforma constitucional previmos, está vigente la reforma, va a entrar plenamente el 18 de junio de 2016, pero ahí previmos que el proceso penal sería un proceso penal oral y acusatorio, regido por los principios de publicidad, inmediación, contradicción, continuidad. Se previó una cuestión muy particular en términos de prueba ilícita, donde cualquier prueba obtenida con violación de derechos fundamentales para nosotros es una cláusula cerrada, es nula, cualquiera es nula. Además, pues claro, está la figura del juez de control, por supuesto están los fundamentos de las salidas alternas, por supuesto está previsto que nada es prueba sino aquello que solamente se produce en juicio, está la excepción de prueba anticipada, etc. Es decir, construimos desde el texto constitucional las bases para el sistema acusatorio en México. ¿Por qué en el texto constitucional? Porque históricamente, aun cuando teníamos esa posibilidad desde el texto originario del 17, pues al ser una norma muy abierta antes, lo que conllevó por motivos políticos e históricos en el país es a guiarnos a un sistema mixto. Entonces quisimos cerrar, conociendo cómo son las autoridades, cerramos y pusimos una cláusula clarísima que esto tiene que ser bajo ese sendero llevado en México. Fíjense ustedes que cuando esto se da, esta reforma constitucional, seguimos teniendo ese estatus o esa condición constitucional en la cual cada estado de la República se sigue dando su propio código penal y su propio código de procedimientos penales. Entonces, ¿cuál fue el fenómeno? Los estados de la República empezaron a crear sus propios códigos procesales de modelo acusatorio. Entonces estaban los códigos procesales viejos, locales, y se empezaron a generar los códigos procesales nuevos, acusatorios, y aparte la regulación federal. Ya se imaginarán, ¿no? En ese trance hemos estado viviendo. Un hecho muy curioso, el primer estado de la República que entra a esto es el estado de Oaxaca, la tierra de Juárez, el estado más liberal, pero un estado pobre. Oaxaca hace su código y Oaxaca no pudo salir con ese código porque faltaban recursos para la implementación. Pero Chihuahua, que era un estado rico y que también se montó, el gobernador tenía mucho interés en salir a esto, se adelantó tomando el código de Oaxaca y lo publica el estado de Chihuahua. Nada más que en la publicación dicen los artículos transitorios, Estado Libre y Soberano de Oaxaca. Se les olvidó y salió, era Chihuahua y le salió. Y eso es lo que siempre Oaxaca dice, nosotros fuimos los primeros. Bueno, queda para la historia ahí en México cómo se van las cosas. Se empezaron a generar los códigos, 3 códigos de procedimientos penales que abarcaron absolutamente todos los tipos penales y entraron para todo el territorio. Uno de ellos, Chihuahua, con los enormes problemas, ¿se acuerdan de las muertas de Juárez y todo este tipo de cosas? Chihuahua entró con todo, Morelos entró con todo, Estado de México entró con todo, y otros estados más conservadores fueron poco a poco, como Oaxaca por regiones, otros entraron bajo un sistema de delitos. La Constitución permite ir por región, por delito o todo, según la decisión que sea, pero códigos locales acusatorios. ¿Cuál fue entonces el problema que nos presentamos con esto? Bueno, pues imagínense si con los viejos códigos procesales encontrábamos diferencias, uno iba a litigar a Morelos y ahí decía una cosa, aunque había la base, iba uno a Oaxaca y ahí decía otra cosa, pues lo mismo pasó con los códigos acusatorios. Cada estado le pone su sello y las instituciones del acusatorio empezaban a poner unas más elásticas, unas menos, y entonces dijimos, esto va a ser un caos. Pues sí, está la euforia del acusatorio, ya empezamos a tener los problemas de la vieja forma de actuar. Entonces empezamos a promover de manera muy fuerte la necesidad de ir por un código único en materia de procedimiento penal, algo que no se quería, porque los códigos penales y los códigos de procedimientos penales, como ustedes saben, son instrumentos de poder.
en los gobiernos de los estados. Para un gobernador esto es cortarle una mano. Bueno, hubo un trabajo muy importante, un trabajo en sede de la sociedad, y en el año 2013, en octubre, logramos la reforma constitucional para un código único de procedimientos penales que se llama Código Nacional de Procedimientos Penales, que entró en vigor el 5 de marzo de 2014 apenas, para efecto de poder implementarse su aplicación. Todavía no aplica plenamente en el país, estamos en ese proceso. Hay espacios de territorios de algunos estados que ya están aplicándolo en parte, y en materia federal hay 4 estados que ya están aplicando el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se nos triplicó el problema, porque ahora tenemos lugares donde tenemos para los viejos delitos el Código Viejo, para los del Código Acusatorio Local que quedaron por ahí, los del Acusatorio Local, y los que ya adoptaron el Código Nacional, pues el Código Nacional, ¿no? Entonces tenemos además 2 textos de la Constitución, el que aplicaba antes y el nuevo, y tenemos que estar muy listos para ver cuál es el que nos va a tocar argumentar para efecto de llevarlo al litigio, las defensas, las decisiones judiciales, en fin. En ese momento estamos con este código, pero habíamos llegado también a esta reforma el 18 de junio, en donde establecimos estas bases del acusatorio, pero eso no fue lo único que se hizo. Se legisló también en esa reforma en materia de delincuencia organizada. Y cuando la delincuencia organizada venía siendo federal y local, esta reforma tocó el artículo 73, las facultades del Congreso, y le dieron al Congreso ya la facultad para legislar exclusivamente en delincuencia organizada. Es decir, con la reforma del 18 de junio, la delincuencia organizada se convierte en un tema federal en México y exclusivamente federal. Ya no hay delincuencia organizada al día de hoy local, como era antes. Ahí dimos ese avance, pero esto no es lo único que se hizo. Dentro de las reglas del proceso penal acusatorio, en México, estas reglas muy estudiadas, muy bien pensadas, etcétera, se establecieron excepciones a las reglas. ¿En qué materia? En delincuencia organizada, que es de lo que me voy a ocupar más adelante. Entonces, nosotros tenemos la estructura del acusatorio en la Constitución y las excepciones en materia de delincuencia organizada, aparte de esta estructura, en el texto constitucional. Hoy sigue siendo federal la delincuencia organizada, todavía. Tenemos hasta el 18 de junio de 2016 para iniciar, y estaremos entrando próximamente al debate para una ley de delincuencia organizada. Bien, ¿y qué sucedió con la reforma constitucional? ¿Qué se fue para allá? Bueno, pues nosotros teníamos en los viejos códigos de procedimientos penales una figura que se llama el arraigo, pero no es el arraigo como esta medida cautelar que uno va y discute ante un juez de control o un juez de garantías, donde esté el abogado y la defensa, en donde se autoriza que la persona vaya, en vez de una prisión, vaya a su casa y esté con o sin vigilancia mientras se lleva el procedimiento. Para efectos claros, en algunos códigos acusatorios eso es arraigo. No, este es un arraigo a la mexicana, ¿no? El arraigo a la mexicana se lo inventaron los fiscales hace muchos años, y esta es una figura que consiste, traducido en forma muy clara en lenguaje, ¿sí?, en detener para investigar. Justo lo contrario a la ideología del acusatorio, detener para investigar. Se hace una detención de una persona porque se alega flagrancia, se lleva a la oficina del Ministerio Público, tenemos 48 horas en el viejo sistema para ponerlo a disposición de un juez, y en vez de ponerlo a disposición de un juez, iban con los jueces y pedían ese arraigo. Y el juez concedía el arraigo de acuerdo a los plazos que los códigos locales daban. ¿Qué sucedió con el tiempo? Se presentó una demanda de amparo contra un artículo del Código de Chihuahua, la Corte declaró la norma obviamente inconstitucional, y entonces eso iba a impregnar a todo el país, ¿no? Aunque no teníamos un efecto erga omnes para todas las decisiones, sino una a una, ahora ya lo tenemos, pero esa era la tendencia. Todavía no estaba la reforma el 18 de junio de 2008. Cuando se hizo y viene la reforma constitucional en materia de acusatorio, ¿qué vamos a hacer con el arraigo que tanto nos ha servido? Si detenemos aquí a los delincuentes y los tenemos guardados mientras investigamos. No investigamos para detener, sino detenemos para investigar. Nos observó la ONU y todo el mundo nos ha dicho que estamos muy mal, y tienen razón. Bueno, pues lo que se hizo por parte de las autoridades de investigación, de Procuración de Justicia, el Estado, el Ejecutivo, es llevar el arraigo a la Constitución. Lo había declarado la Corte Inconstitucional y ahora es norma constitucional. Entonces, la primera norma que vamos a encontrar en delincuencia organizada es el arraigo en materia de delincuencia organizada, autorizado en el artículo 16 constitucional, que permite que la Fiscalía solicite, cuando hay una persona de delincuencia organizada detenida, el arraigo a un juez especializado en materia de arraigo, que se crearon para tales efectos, porque existe posibilidad que se sustraiga la acción de la justicia, porque hay riesgo para las personas, para los bienes o para la propia investigación, y entonces el juez lo concede. Es un plazo de hasta 40 días que puede prorrogarse por o hasta 80 días. Una persona puede estar en México en delincuencia organizada privada 80 días o hasta 80 días sin ir a un juez de control. Esa es la primera regla que se mete en la Constitución en materia de delincuencia organizada. ¿Cuándo la vamos a quitar? El día que se litigue en la Convención Americana, 15 años quizá. Bien,
Luego, otra regla, la prisión preventiva. Mientras las reglas son en el modelo acusatorio, como ustedes saben, la regla general es la libertad y la excepción es la prisión preventiva, la Constitución prevé que en materia de delincuencia organizada lo que existe es prisión preventiva oficiosa. Es decir, no hay libertad en delincuencia organizada, hay prisión preventiva oficiosa. Y por otro lado, lo que existe también aquí es que la persona imputada por delincuencia organizada tiene que estar en un establecimiento especial mientras su proceso y también mientras la ejecución de la pena. Esos establecimientos especiales son cárceles de máxima seguridad, de estas donde la gente no se puede fugar en México, ¿no? Allá no se van, son de máxima seguridad y además el campeón pues lleva dos penales distintos. Bueno, esas son, ¿no? Y son de máxima seguridad, claro, la restricción para entrar, una serie de medidas, etcétera, pero siempre hay un baño y un lugar por donde alguien puede desahogar y ahí sale alguien destapado rápidamente. Ahí lo ven. Bien. Entonces, bueno, pero visto desde el punto de vista jurídico, ustedes se dan cuenta que mientras se determina para delincuencia organizada prisión preventiva oficiosa, cuando la regla general es libertad, entonces no estamos hablando de un criterio que atienda a una necesidad de cautela, sino a un criterio que atiende a una medida vinculada a la seguridad pública. Lo mismo, no estamos hablando de criterios de reinserción social, estamos hablando de criterios que tienen que ver con seguridad pública, es el otro. El derecho penal del enemigo, el otro, el enemigo, ¿no? Ese no le vamos a reconocer estos derechos absolutamente. Bien, otra norma. La comunidad internacional ha aceptado, y ustedes lo conocen muy bien por vía de excepción, que las personas sujetas a un proceso, solamente y por verdadera excepción, las acciones penales se pueden considerar imprescriptibles. En delitos de lesa humanidad, en delitos de crímenes de guerra, delitos de genocidio. Nada más. ¿Por qué? Porque siempre se reconoce en el ser humano el derecho que tiene a acceder a la libertad, a buscar su libertad. Casi decimos como si equiparamos el derecho a la fuga, un derecho importante. Lo tiene. Entonces, si el señor se fugó, pues lo que pasa es que el proceso penal se debe suspender y empiezan a correr en su favor los plazos de prescripción de la acción penal. Cualquier regulación lo tiene así. Bueno, nosotros en la norma especial en delincuencia organizada para efectos de acusatorio, ¿qué tenemos? Que si el miembro de delincuencia organizada se fuga, entonces los plazos de prescripción no corren. Es al revés. Es decir, la delincuencia organizada en México es algo total y absolutamente imprescriptible, para explicarme con la reforma. Lo siguiente, ¿sí? Cuando nosotros entregamos a una persona a otra jurisdicción, esto está claro, es una norma que se pensó mucho por la cercanía con los Estados Unidos. Y bueno, cuando se entrega a una persona para ser procesado a otra jurisdicción, pues la regla es primero, bueno, hay que observar la ley de extradición, los tratados internacionales en materia de extradición, y sobre todo primero hay que partir de la base que tú juzgas si hay delito en tu país y después ya entregas. Bueno, pues aquí se creó la regla en el marco del acusatorio para delincuencia organizada, en que nosotros podremos entregar a alguien a otro país que lo requiera, la jurisdicción de otro país, para que lo juzgue el otro país, y ya que lo haya juzgado, absuelto, condenado, compurgada la pena y lo que sea, entonces viene con nosotros porque tampoco van a correr los plazos de prescripción. En pocas palabras, en el tema de delincuencia organizada en México se volvió algo absolutamente imprescriptible. Otra norma, la reserva de identidad, ¿no? La reserva de identidad no es el dato de reserva simplemente de datos personales, en donde cuando una persona está en juicio le pregunta el juez, oiga, ¿usted quiere que sus datos personales se proporcionen aquí públicamente en la audiencia? ¿Prefiere reservarlos, que se los tomen y los ingresan a los registros electrónicos? No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de ocultar quién es la persona que está haciendo los señalamientos, reserva de identidad. Y este problema sí que puede ser un tanto grave, porque como nosotros no hemos entrado a la regulación en acusatorio y vamos a tener que entrar a esto, y con un antecedente tan fresco que tenemos de un conocido personaje, entonces, bueno, esto se puede convertir en un verdadero problema, porque la reserva de identidad, hay voces ya en México que empiezan a pensar y empezar a manejar esta idea de que puede llegar incluso a llevarse hasta el mismo juicio e incluso jamás ser develada la identidad de la persona en juicio, y querer manejar un sistema como de contrapesos y medidas, yo no sé cómo sería, en donde se diría, bueno, tenemos que compensar a la defensa si no sabe nunca quién es, porque la identidad está reservada, para que alguna oportunidad tenga de alguna manera para ver cómo se defiende, ¿no? Y esto sí que va a ser un enorme problema, porque entonces nos estamos saliendo realmente del verdadero marco de lo que es el acusatorio, ¿sí? Son estas reglas de excepción, pero esas reglas de excepción también tienen límites y no pueden ser
llevadas adelante desconociendo los verdaderos roles de las partes que intervienen y la función que cada uno debe tener. Este es el otro tema que tenemos nosotros, que habremos de abordar prontamente. Y este es un tema muy delicado también, la materia probatoria. Mientras la regla es en el acusatorio que nada es prueba si no se produce en juicio, salvo la prueba anticipada, se ha previsto a nivel constitucional la posibilidad que registros, las declaraciones, etcétera, que se recaben, que se recolecten durante la investigación, puedan ser incorporados a juicio como prueba por mera lectura o en su caso con producción por video, audio, si fuera el supuesto. ¿Qué quiere decir esto? La Constitución dice, cuando no puedan ser reproducidos en juicio, entonces van a ser simplemente incorporados, o cuando hay riesgo para los testigos, las víctimas, y eso va con policías, con peritos y con cualquiera. ¿Qué implica esto? Que se va a ver afectado la efectiva contradicción en el derecho de defensa si esto se exacerba. Y lo peor en esto que es, que se puede convertir el acusatorio en un mero procedimiento de papel. Porque podría ser, imagínense con delincuentes de esta talla, que la misma Procuraduría tome el expediente y simplemente lo entregue y diga, oye, la Constitución dice, ¿sí?, que en caso de que exista riesgo para víctimas, testigos, tal, esto se va a producir por lectura y tal, ¿no? Pero también cuando no se puedan producir en juicio porque se murió, por cualquier cosa, es muy abierta la disposición. Entonces te vengo a entregar prácticamente el expediente, la carpeta de investigación, y lo único que hay que hacer es hay que ir a leer a juicio. Eso es peor que en el acusatorio y peor que en las épocas más antiguas, peor que el procedimiento anterior mixto, ¿no? Porque acá simplemente es la entrega, la lectura y se acabó. Claro, la Constitución dice que la defensa tiene derecho a contradecir, pues ya veremos qué es eso que tiene derecho a contradecir con estas cuestiones, ¿no? Entonces aquí sí que es importante tenerse un poquito porque hay que entender que es una excepción en materia probatoria que debe ser atendida con mucho cuidado. Primero porque cuando la Fiscalía acuda a esto, tiene que ofrecer el medio de prueba bajo una excepción que está prevista en la Constitución y que tiene que ser desarrollada para que los jueces, y aquí será un papel muy importante, los jueces de control, realmente vean si determinan o no conceder que esto pueda acontecer de la manera como lo dice la norma constitucional. Falta regular esta parte, que sería la nueva ley, y en cuyo caso tendremos que estar muy atentos para que esto no pase simplemente así y demás. ¿Por qué va a suceder esto? Pero también está el otro lado. Cuando somos abogados y litigamos, empezamos a ver cómo le damos la vuelta a la cosa, ¿no? Entonces empezamos a pensar y decimos, a ver, la Fiscalía no quiere que las personas vengan a juicio porque alega riesgo. Vamos a pensar que le aceptaron ese argumento en la audiencia intermedia y que dijo el juez, bueno, que no vayan, ni los peritos, ni los policías, que no vaya nadie. Entreguen el documento y vayan a leer y a ver qué hace la defensa, ¿no? Bueno, pero hay evidencia material, hay evidencia documental y otras cosas que no son las declaraciones de estas personas y que es así, conforme a la estructura del acusatorio, requieren para hacer prueba en juicio de ser autenticadas. Y la autenticación requiere necesariamente tener sentado ahí a alguien, a un testigo de acreditación, el ideal, ¿no?, para que por conducto de él podamos producir la prueba. Pero si yo no tengo estos sujetos sentados, el efecto puede ser negativo para la investigación. ¿Y cuál es el efecto negativo para la investigación? Que no van a poder producir la prueba en juicio. Entonces sí ya declararon en papel que vieron tal cosa y demás. Pero resulta que en el juicio hay armas involucradas, hay droga involucrada, hay una serie de cuestiones involucradas. Pero no hay testigo de acreditación. No hay alguien a través del cual autentiquemos la evidencia. Señores, no hay evidencia. Pareciera que es un empate, pero como la defensa tiene presunción de inocencia, el imputado, ese asunto es para una absolución. Entonces vean ustedes en pesos y contrapesos argumentando cómo se puede poner un tema muy complicado para la autoridad. El Estado mexicano aquí tiene que estar muy claro, porque no se puede renunciar al deber del Estado mexicano también de dar la posibilidad de que se ejercite un verdadero derecho de contradicción. Hay muchos mecanismos. Se pueden hacer declaraciones a distancia, eso lo sabemos. Se puede haber modificación de voz, de imagen, en fin, hay tantas cosas, registros de tantas maneras de hacerlo, pero al fin y al cabo garantizar esto. Es muy riesgoso que se quiera abordar una norma de este tipo que puede llevar al extremo de juicios de papel, y también es muy riesgoso porque eso puede conllevar a la pérdida de la prueba por parte de la Fiscalía. Este es un tema que nosotros vamos a tener que abordar también en fechas muy próximas. ¿Qué viene? Esto, se parecen ahí los del Congreso a México, pero esto viene. Vamos a tener un Congreso, una nueva composición del Congreso en agosto de este año. No sabemos nada todavía del tema de delincuencia organizada en cuanto a la regulación. Pero lo que sí sabemos es que tiene que venir esa norma y sabemos que se está cocinando en sede del Ejecutivo, porque es delincuencia organizada. Ahí no le dan mucha entrada a la sociedad. Hasta que conozcamos entonces cuál va a ser
el manejo de la ley y el desarrollo de estos aspectos, podemos entonces medir los alcances de los efectos de estas excepciones que existen en la Constitución mexicana para el tema de delincuencia organizada. Aquí el tema es en donde hay que ponerse a pensar y detenerse un poco. ¿Estas reglas se justifican o no? La delincuencia organizada es un fenómeno importantísimo, enorme, poderosísimo, etc. ¿Vale poner estas reglas? ¿No deben de existir? Si no existen, ¿qué hacemos con esto? Piensen ustedes en la regulación de Panamá, que ustedes tienen el Código Penal previsto lo de delincuencia organizada y estas cuestiones. Panamá es hoy por hoy un país que nosotros lo conceptualizamos como un país de paso en materia de droga, lo que fue México, un país de paso. Hasta que nos cerraron la frontera, se inundó de droga y empezamos a tener otro tipo de problemas. El narcotráfico se centró en México de manera muy poderosa y tenemos problemas muy serios. Bien, entonces se tiene que pensar si conviviendo con el acusatorio se tiene que llegar al extremo de estas reglas para que pueda operar el combate con la delincuencia organizada. Nosotros seguimos preparándonos, viendo la experiencia en otros lugares y, por supuesto, puede ser que esto, si no se maneja muy bien, sea el punto de quiebre del sistema para nosotros. Esa es una gran realidad. Quedando con lo que acordamos con los señores profesores, yo hasta aquí llego con la exposición, aunque no lo crean, son los temas medulares y quedo dispuesto para el debate posteriormente. Muchas gracias.